Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Perfumería sin matices, un espacio donde hablaremos de perfumes y colonias de forma diferente. ¡Woohoo! Here we go. Muy buenas, hoy os traigo en este vídeo las primeras impresiones de la nueva colección de perfumes de Alberto Morillas para la casa Zara y una reseña rápida de Elevated Oud, un amor a primera vista que lo compré al instante y ya lo he testeado un poco. La verdad es que está fenomenal. En general, deciros que esta nueva colección presenta una concentración de Parfum 100 mililitros y un precio de 23 euros. Todos tienen como base la nota de Oud, pero ojo, son muy diferentes entre sí y esta colección puede generar amor-odio, porque las fragancias son de lo más peculiares. Mucho cuidado. Esta colección está formada por 4 fragancias, que son Virtud Oud, Blooming Oud, Memorable Oud y la gran estrella Elevated Oud. En primer lugar, os voy a hacer una reseña rápida de mis primeras impresiones y ya pasamos a la gran protagonista. Vamos a empezar con Virtus Oud. Es una fragancia más acuática, con una salida cítrica muy fresca y con un secado más amaderado y suave, con un toque ligero a madera de oud, que no sé, me olía un poquito raro. La verdad es que no huele mal, pero de primeras tenía algo que no me gustó mucho y por eso esperaré a hacer más pruebas antes de decidir a comprármela. Huele bien, pero algo tiene. La segunda de la colección es Blooming Oud, una fragancia que huele muy bien, tiene una salida cítrica muy especiada, con un corazón más acuerado y ambarado y un secado muy suave, amaderado, con un oud de fondo ligero pero que se nota y se percibe bien. Realmente huele bien, pero en las pruebas allí en la tienda no me duró mucho y enseguida perdí su olor, y por eso tal vez prefiero testearla con más tiempo y así me decido a comprarla. La verdad es que huele bien, pero de primera su rendimiento es un poco pobre. La tercera de la lista es Memorable Oud, una fragancia que me gustó mucho su olor, huele muy bien, pero de las 4 es la que noté un poco más sintética. Tiene una salida cítrica especiada, con un corazón muy floral y con un secado más suave, dulce, donde destacamos esa madera de oud y la madera de sándalo, que le da dulzura y un poco de cremosidad. Esta fragancia huele bien, en mi opinión va a ser de las que más van a gustar de esta colección y nos presenta un oud bien trabajado y notorio. Pero el problema que yo le veo es que es un poco sintética y algunas de sus notas no terminan de encajar con mis gustos, y es por eso que tras las primeras pruebas tampoco me termina de convencer. Y ya por último nos queda de hablar de Elevated Oud, la fragancia que para mí es la mejor de la colección y de la que me enamoré a primera vista. Esta sí, me encanta. Es una fragancia muy rica, dulce, fácil de llevar, con un tono amaderado achocolatado que gusta muchísimo. Sin duda para mí, la mejor de las 4. Es una fragancia con una salida cítrica especiada, un poco dulce, donde percibimos un limón fresco, punzante y muy bien acompañado por una bergamota más sutil. Tiene una salida fresca y potente que se hace notar con un limón muy destacado. Una vez se asienta en nuestra piel, se rebajan un poco esos cítricos y empiezan a asomar un sándalo suave, cremoso, muy bien acompañado por una vainilla flojita y un praliné más marcado, que le dan esa sensación achocolatada y cremosa a la fragancia. Una vez que la fragancia se encuentra en su secado, apenas se perciben los cítricos y se vuelve una fragancia más amaderada, con un oud de fondo muy suave, como ahumado, que combina muy bien con la vainilla y la madera de sándalo, quedando una fragancia suave, cremosa y dulce. Es una fragancia con una salida fuerte y fresca que rápidamente se empieza a endulzar y se vuelve más cálida, amaderada, quedando muy suave y cremosa en nuestra piel. Realmente esta fragancia presenta una evolución muy rica y variada. Va a gustar mucho y huele muy bien.
la verdad es que presenta calidad para su precio. Y en cuanto a su rendimiento, esta fragancia tiene una duración media en mi piel de 5 o 6 horas, con una proyección correcta, destacando sobre todo su salida, donde tiene 30 o 40 minutos muy buenos. Luego, ya desciende de forma progresiva y te la van a percibir bien durante las primeras 2 horas, para luego quedar más en una burbuja personal que tendrá un máximo de 6 horas en nuestra piel. Sí es cierto que en ropa se agarra muy bien y no proyecta tanto, pero se percibe. Recordar que esta fragancia tiene una concentración de parfum, y esto quiere decir que suele durar un poquito más, pero son menos proyectona. Pero la verdad es que por su precio rinde bastante bien. Y en cuanto a sus usos, es una fragancia unisex, sin rango de edad y para entretiempo. Yo sobre todo la usaría para ocasiones formales y semiformales, ya que derrocha mucha elegancia y la veo un poquito más nocturna que diurna, pero vale para todo. Es una fragancia versátil. Y en cuanto a sus parecidos, yo no he encontrado ningún parecido destacado. Sí es cierto que se parece a alguna árabe de mi colección, sobre todo por el tema del oud, pero nada destacado. Es una fragancia que huele muy bien, pero que yo al menos no he encontrado parecidos. En general es una fragancia muy elegante, que huele a caro, que por su precio está muy bien, tiene un rendimiento bueno y un olor fantástico, y que en comparación con las otras tres, esta va a ser líder en ventas. Te la recomiendo, me gusta muchísimo. Y hasta aquí esta reseña rápida de esta nueva colección de Zara de Alberto Morillas. Espero que os haya gustado. Ya haré análisis más completo de las otras, a ver si al final alguna me termina de convencer. Y hasta aquí con la reseña. Como siempre, si queréis más vídeos como este, suscribiros a mi canal y darme un like para dar apoyo al mismo. Y a continuación os dejo 2 vídeos que serán de vuestro interés. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.